Hoy estamos analizando los resultados de las municipales que se realizaron el día de ayer, elecciones municipales. Eugenio Martínez me acompaña en el estudio. Usted puede participar a través del Twitter, @ShirleyBarnaghi, está allí. Voy a tratar de leer las preguntas que me envíen a esta hora. Pero sí te decía, con relación a la mayoría y la minoría, realmente en términos de derrota o de victoria podemos analizar estos resultados. Cuando uno analiza la cantidad de capitales del país, 7 capitales que ganó la oposición, son los mayores centros con cantidad poblacional en el país. Y cuando analizas las 13 capitales que ganó de los centros importantes el chavismo, cuando comparas los números te das cuenta de que la mayoría en cuanto a población la tiene la oposición. ¿Hay mayorías o minorías? Bueno, a ver, la oposición en este momento tiene 9 capitales, en realidad porque terminó ganando la capital del estado Amazonas. Si uno utiliza los datos poblacionales del INE, esas 9 capitales de la oposición equivalen aproximadamente a 4,6 millones, mientras las 13 capitales del chavismo equivalen a 4,8. Están bastante equilibrados en términos porcentuales en lo que se considera gobernar buena parte del país. Ahora bien, las 71 alcaldías que puede terminar ganando la oposición, si se mantienen las tendencias que hay en este momento en la totalización que no ha concluido o que el CNE no ha concluido, en líneas generales la oposición va a terminar ganando todo lo que se llama el corredor electoral, es decir, las poblaciones, los municipios donde están todas las ciudades, grandes ciudades, ciudades intermedias, y el chavismo sigue controlando el grueso del país, cuya densidad poblacional es menor, pero que corresponde a muchas más alcaldías. ¿El liderazgo de la oposición es más urbano y el del chavismo es más rural? Sí, pero eso no es nuevo, siempre ha sido así. La oposición generalmente suele ganar mucho en centros urbanos y el chavismo suele imponerse en las ciudades intermedias hacia abajo. Esa no es ninguna novedad, por lo menos desde el año 2006 en adelante. Aquí el problema es que el chavismo no logra ganar las grandes ciudades y la oposición no logra penetrar o llegar al elector de las ciudades intermedias hacia abajo. Hay un problema que tienen los dos bloques de comunicación, el chavismo hacia las grandes ciudades y la oposición hacia las ciudades intermedias hacia abajo. Hablemos de la participación. ¿Hubo realmente participación? ¿Quién ganó, la participación o la abstención? El problema es que la elección de ayer no tenía comparación histórica porque nunca habíamos tenido una elección de alcaldes y concejales. Siempre habíamos tenido elecciones que fuesen de alcaldes con otros cargos, gobernadores o presidentes, o de concejales solamente. Así que no tenemos un parámetro para decir la gente no votaba en este tipo de procesos. Si nos atenemos solo al de concejales, y el último fue en el año 2005, en el año 2005 apenas votaron 31% de los electores, y porque el CNE prorrogó varias horas ese lapso de votación para tratar de que la participación fuera un poco mayor de lo que se estaba registrando en ese momento. Si vamos, por ejemplo, a los resultados, déjame a ver si los tengo por aquí. Si vamos, por ejemplo, a los resultados de lo que fue la participación en las regionales, en las elecciones del año 2000, en la relegitimación de poderes del año 2000, por ejemplo, en julio, que se eligieron alcaldes junto a gobernadores y presidentes, ahí votó el 57% de los electores. Y en diciembre de ese año, en diciembre de 2000, apenas terminaron votando 40% de los electores. Si vamos un poquito antes de que llegara Hugo Chávez a la presidencia, en elecciones eminentemente de concejales votaba el 46% en el 89, 49 en el 95 y así vamos. Ahora, aquí la pregunta sería, ¿quién se movilizó en mayor proporción? ¿El chavismo o la oposición? Hasta hace un mes la movilización era favorable a la oposición. Hace un mes, 9 de noviembre, las medidas económicas del presidente Maduro condicionaron y modificaron el interés de participar en la elección del 8 de diciembre. No fue que el elector de oposición decidió votar por el chavismo, o no fue que los independientes decidieron votar por el chavismo. Las medidas económicas de Maduro lo que hicieron fue cohesionar al chavismo, que estaba descontento hasta ese momento con la gestión de Maduro, que no iba a votar o que decían las encuestas que no iba a votar, y lo cohesionó y lo motivó a participar. Al punto que todas las encuestas antes de la elección del día de ayer, el cierre del día viernes, reflejaban muy bien que mientras 8 de cada 10 autodefinidos como chavistas pensaban ir a votar, apenas 6 de cada 10 autodefinidos como opositores decían lo propio. Es decir, las medidas económicas tuvieron un impacto electoral importantísimo. Sin esas medidas, el resultado que estaríamos comentando
un día después de las elecciones, seguramente hubiese sido distinto en cuanto a voto nacional, no en cuanto al número de alcaldías. El chavismo siempre iba a ganar la mayoría de las alcaldías. Pero logró la oposición compaginar ese llamado a votar a pesar de la tesis de fraude que hubo el 14 de abril, que sostiene la oposición. La oposición se entrampó entre decir que hubo fraude el 14 de abril, no mantener ese tema en la opinión pública, después pasar página de ese tema y llamar a votar el 8 de diciembre. ¿Eso desmovilizó las elecciones de ayer? No creo que haya desmovilizado en buena medida al elector de opositor, al opositor radical sí, porque el opositor radical termina siendo minoritario todavía en este momento, pero sí siente que la oposición no mantuvo su palabra de reclamar el fraude del 14 de abril. Per se, a todo el mundo se le olvidó que el CNE nunca entregó el reporte de incidencia de Cactahuella, que se lo entregó a la UNASUR hace 2 meses, hace 3 meses casi, y al día de hoy los venezolanos todavía no conocen ese reporte, que no va a probar el fraude que denunció la oposición, pero sí es un informe que tiene elementos que permiten comprobar que hubo electores el 14 de abril que votaron en más de una ocasión. Vamos a hacer una pausa, regreso, vamos a analizar cuáles fueron esas grandes pérdidas y las victorias de la oposición y del chavismo en estas elecciones. Hacemos una pausa y ya volvemos.